¿Padece usted de dolores musculares crónicos o a veces siente de verdad un cansancio de estos bien fuertes, descontrolado? La fibromialgia, de lo que vamos a hablar a continuación, es una enfermedad que abarca tanto dolores físicos como insomnio y también en algunos casos ocasiona depresión. Y fíjese que justamente hoy, 12 de mayo, es el Día Mundial de la Fibromialgia y por eso quisimos abrir un espacio para conversar acerca de este tema que afecta cada vez a más personas. Y está con nosotros hoy el reumatólogo Alexis Méndez. Para ampliarnos, quiero recordarles antes de saludar al doctor que si tienen alguna pregunta para él pueden hacerla a través del Facebook de Buen Día o si se animan hacen un video y nos lo mandan al 6087-7777, que es el WhatsApp de nosotros. Nada más recordarles que ojalá pongan el teléfono en posición horizontal, le bajen el volumen al televisor para que el audio del tele no compita con el audio suyo y nos dicen quiénes son y desde dónde nos están mandando el video. Doctor, bienvenido, gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo definimos, con gusto, cómo definimos la fibromialgia? Sí, la fibromialgia es un síndrome doloroso, crónico. Es decir, la persona va a tener más de 3 meses de tener un dolor y usualmente el dolor es difuso y es bastante difícil de precisar. Realizar el diagnóstico no es muy fácil, ¿verdad? Es un criterio del médico reumatólogo, pero enfermedad reumatológica que causa un dolor crónico y difuso en todo el cuerpo. Ok, cuando usted dice que es crónico y difuso, ¿a qué se refiere? ¿A que me duele absolutamente todo o hay partes del cuerpo que son mucho más dolorosas? Sí, hay partes del cuerpo que son más específicas de la enfermedad, pero nosotros hablamos de que es un dolor difuso porque abarca por arriba de la cintura, por debajo de la cintura y ambos lados del cuerpo. Hay algunos puntos más específicos que ahora más adelante podemos tocar, pero en términos generales yo no podría contemplar que alguien tiene fibromialgia si el dolor es únicamente en las manos. Normalmente el dolor se presenta en todo el cuerpo. Ok. Y la otra cosa que usted acaba de decir, que me parece que es importante resaltar, es que usted dijo que esta persona tiene que tener ese dolor durante más de 3 meses consecutivo, digamos. Correcto, por eso la definición de dolor crónico, en este caso, tiene más de 3 meses de sufrir el padecimiento. ¿Qué lo causa? Hay muchas teorías. En reumatología es muy difícil encontrar una única causa que explique la génesis de todas las enfermedades. Pasa igual en artritis, en lupus y en diferentes enfermedades. En fibromialgia también. Hay muchas teorías que hablan de trastornos de índole hormonal, hay alguna sospecha también de que tenga alguna predisposición de índole genética y la parte emocional afectiva, sin duda alguna, que tiene una participación y un rol predominante. Quería justamente que nos hablara un poquito más de la parte emocional y qué papel juega. La parte emocional probablemente sea de lo más importante en la generación de la enfermedad. Dentro de todos los estudios que se han hecho, sí se ha visto que las personas con fibromialgia tienen diferentes trastornos. Como mencionábamos, tienen trastornos en la esfera emocional, tienen trastornos en el sueño, tienen trastornos afectivos. Al parecer, las personas que durante algún tiempo han sufrido de secuelas por algún problema físico, económico, estrés laboral, es decir, lo que sea que esté causando el trastorno emocional, a largo plazo, eso pareciera que altera el sistema nervioso en la parte de percepción del dolor. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones emocionales, al final de cuentas, deriva en que las personas tengan un descenso en el umbral del dolor, que eso es muy importante hacer la diferencia con los hipocondríacos. El hipocondríaco está inventando las enfermedades porque eso le genera pues parte de su patología. En la fibromialgia el dolor es real, la persona efectivamente tiene el dolor, pero de forma contradictoria en ese sitio doloroso no hay ninguna alteración. El músculo es normal, el tendón está normal, la articulación está normal, el cartílago está normal, pero esa persona tiene un descenso en el umbral del dolor. Entonces, un dolor que para cualquier persona es imperceptible, para ellos es un dolor sumamente serio. Pareciera que por el descenso en el umbral del dolor. Deme, basado en su experiencia, doctor, sí, cuéntenos cómo le llegan los pacientes, digamos, porque yo siento que muchas veces, y he escuchado, que muchas veces son personas que andan de especialista en especialista tratando de averiguar qué es lo que le está provocando el dolor, ¿verdad? Porque como es tan generalizado, es difícil de detallarlo. Y yo me imagino que a usted le llegan a la consulta después mucha gente que ha sufrido esto
justamente que han andado por un montón de especialistas y no dan con el punto exacto. Esa es la historia de todos los días. Difícilmente una persona le llega a uno como caso nuevo, por decirlo así. Normalmente los ha visto el geriatra, ahora que hablamos de geriatría, los ha visto el ginecólogo, los ha visto el internista, el médico general y todo. Hasta que al final de cuentas llega justamente donde el reumatólogo, que bueno, pues la enfermedad está clasificada como una enfermedad reumatológica y pues nosotros somos los que hacemos el diagnóstico. Pero todo este, digamos, proceso que los pacientes tienen que sufrir con diferentes especialidades, precisamente es porque esta es una enfermedad bastante difícil de diagnosticar. Claro. O sea, no es por incompetencia de los colegas, sino porque esta es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar. Y otra cosa que yo me imagino que pasa muy frecuentemente, usted me corrige si no es así, es que es una enfermedad hasta cierto punto incomprendida por el resto, porque usted dice, es que le duele la mano, pero resulta que el músculo está bien en la mano, no hay ningún problema de los huesos, no hay ningún problema muscular, entonces, ¿por qué es que te duele algo que en apariencia para los demás no existe? Yo me imagino que para esta persona que está percibiendo el dolor por esto del umbral que usted dijo anteriormente, también debe ser difícil eso. Es súper difícil abordar eso y es más difícil que los familiares entiendan eso. Claro. De hecho, a mí particularmente, cuando doy las consultas de fibromialgia, me gusta que el paciente venga acompañado por su pareja, por su papá, mamá, hermano, por quien sea, porque la mayoría de las veces esta persona, además de sufrir el dolor, ha sufrido, digamos, la falta de comprensión del núcleo familiar, porque sí, efectivamente, es que el problema es que es ahí donde varios médicos le han hecho una gran cantidad de estudios y todo sale normal. Claro, ¿qué es lo que te duele si no tienes nada? Me imagino que le dirán. Exactamente. Entonces, esto que acabamos de mencionar es muy importante explicarle al núcleo familiar de que esta persona no está inventando el dolor, que el dolor sí lo tiene, pero que afortunadamente no es que tenga ningún daño orgánico. Repasemos los síntomas. Sí. Aunque usted ya los dio al principio, repasemos los síntomas para que a la gente le quede más clarito. En términos generales, el síntoma predominante es el dolor. Como mencionábamos, un dolor crónico y difuso en todo su cuerpo. Se asocia mucho a ansiedad, a insomnio, a depresión o cualquier trastorno en la esfera emocional. Personas con trastornos obsesivos compulsivos, depresiones, un poco de psicosis. Cualquier trastorno en la esfera emocional pareciera predisponer y es un acompañante. También es muy frecuente que los pacientes con fibromialgia se acompañen de intestino irritable. Entonces los dolores abdominales son la constante también, dolores de cabeza, la cefalea, el cansancio y la fatiga, eso casi nunca falta, ¿verdad? Y también la hipersensibilidad, que estas personas tienen una sensibilidad pues tremenda. Bueno, aunque el doctor dijo hace un rato que es un dolor que aparece prácticamente en todo el cuerpo, hay algunas zonas que son mucho más susceptibles y vamos a colocarles una gráfica para que repasemos esos puntos importantes y que los tenga usted claritos. Ahí tenemos los puntos rojos, me imagino que son las zonas más sensibles. Exactamente. Ya cuando nosotros vamos específicamente a hacer el diagnóstico, hay 18 puntos que son los 18 puntos fibromiálgicos que llamamos nosotros o los puntos dolorosos. Son 9 de cada lado del cuerpo. La presencia de 11 de estos 18 puntos, pues la mayoría de las veces nos confirman el diagnóstico. Son puntos que más que aprendérselos, a mí siempre me llama la atención y me gusta explicarle a la gente. Porque si podemos ver en la imagen, pues al menos lo que es las manos y los pies no están dentro de los puntos dolorosos. Es cierto. Y es muy frecuente que a nosotros nos envíen pacientes a descartar fibromialgia y el síntoma predominante era en las manos. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque la fibromialgia se nos puede confundir con otras enfermedades y lo que a nosotros siempre nos da temor es que se esté pensando que la persona tiene fibromialgia y de pronto no. Es lupus, artritis reumatoide o espondilitis anquilosante, que son otras enfermedades reumáticas que tienen, digamos, pues un desenlace peor. Entonces, por eso es que nosotros siempre pedimos que el diagnóstico de fibromialgia sea hecho por un médico reumatólogo.
Doctor, ¿a qué edad es más común que aparezca? La edad puede oscilar, hay reportes incluso en niños y en adultos mayores, pero en general es en la edad media. Se presenta entre los 40 y los 60 años de edad. Vea, hay una mujer que nos manda un video con una pregunta para usted. Sí, claro. Y me llama la atención porque dice textualmente que tiene más de 15 años de vivir con dolor, que yo me imagino que también esa es otra característica de los pacientes que le llegan. No solamente han andado por un montón de especialistas, sino que ya han incorporado el dolor como parte de su vida. Desafortunadamente. ¿Verdad? Vamos a verla. Sí, claro. Días. Mi pregunta es, yo tengo más de 15 años de tener un dolor de espalda a un costado del hombro, como la paleta del hombro, y me he hecho muchos exámenes, muchas cosas y no me sale nada. No me han hecho exámenes de esa enfermedad. Entonces quería saber si podría ser esa enfermedad o podría ser otra cosa, porque yo amanezco y duermo con ese dolor no se me quita en ningún momento, ni se me alivia, y es un dolor profundo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Claro. Cumple con el criterio de tiempo, la temporalidad está presente, es un dolor crónico, pero es un dolor muy localizado. Está en un sitio específico de su cuerpo. Es difícil que sea fibromialgia, probablemente haya alguna otra patología que explique eso y habría que obviamente pues verla ya en consulta. Pero precisamente este video nos ayuda a ilustrar la diferencia de un problema muy localizado al de la fibromialgia. Doctor, ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿Qué cosas ustedes analizan, aparte evidentemente de lo que el paciente refiere con respecto al dolor? Pero me imagino que también tienen que analizar su historial. Claro. El diagnóstico, eso es una pregunta extraordinaria. El diagnóstico es clínico. ¿Qué significa eso? Que carecemos de una prueba de laboratorio que nos diga sí o no. Ahí es donde empiezan... No es tan fácil. No es tan fácil. Ahí es donde empiezan las suspicacias, las diferencias de criterios entre un colega y otro colega, ¿verdad? Porque realmente va a depender mucho de la experiencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, no hay una prueba de laboratorio, pero dentro de lo que sí es muy importante es que nosotros con algunas pruebas de laboratorio descartemos la presencia de otras enfermedades reumáticas. Entonces, a estas personas con fibromialgia normalmente los estudios de laboratorio por enfermedad reumática les salen normales, los estudios de laboratorio por inflamación les salen normales. Entonces, ahí es donde nosotros ya empezamos a sospechar si unido a que pruebas de laboratorio normales, características del dolor, la presencia de dolor en estos puntos, en 11 de estos 18 puntos, ¿verdad? Probablemente nos haga el diagnóstico. Y si le sumamos que la persona tal vez tenga un historial de depresiones, de ansiedad, de trastornos en esta esfera afectiva, pues probablemente con eso haríamos el diagnóstico. Un paciente que tenga además problemas como osteoporosis, digamos, y artritis, ¿podría también tener fibromialgia? Eso es otro elemento muy importante considerar. Hay fibromialgias secundarias. Yo tengo lupus y resulta que cuando me dieron el diagnóstico de lupus, para mí fue muy impactante porque me están hablando de una enfermedad que tiene pues un pronóstico un poco complicado, que me puede afectar mucho mi vida, y resulta que el lupus afecta a gente joven. Entonces yo le estoy cambiando la vida a esa persona desde que le doy ese diagnóstico de lupus. No todas las personas asimilan de una forma adecuada la presencia de estos diagnósticos de enfermedades crónicas. Entonces, con mucha frecuencia nosotros vemos que pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con espondilitis, desarrollan una fibromialgia secundaria. Entonces, ¿cuándo lo sospechamos nosotros? Cuando al inicio esta persona tenía exámenes sumamente alterados, cuando nosotros los examinábamos había franca inflamación de las articulaciones, pero después los exámenes están absolutamente normales, todos los parámetros bioquímicos se normalizaron, pero las personas persisten con dolor. Entonces ahí es donde sospechamos la presencia de una fibromialgia secundaria a la enfermedad primaria. Perfecto, vea. Patricia Jiménez le pregunta si la inflamación en las muñecas y el dolor en los dedos puede ser considerado o puede ser síntoma de fibromialgia. Dice que ya se hizo exámenes para detectar reumatismo y artritis y le salieron negativos. Exacto. Si hay inflamación, pues probablemente no haya fibromialgia. De hecho, la fibromialgia es prácticamente
excluyendo que haya inflamación. Perfecto. Heilin Gamboa, a mí me tienen diagnosticada con fibromialgia crónica, pero no me tienen con ningún médico, pues me remitieron a la clínica del dolor, pero me dijeron que luego el médico me pasará a Levi's. Me mandó Tramal, pero no me ayuda en nada. ¿Qué otro medicamento puede funcionar? En el caso de ella que tiene fibromialgia crónica ya diagnosticada como tal. Exacto. Ok, esa es la parte ya del tratamiento de la fibromialgia. Sí. Precisamente al saber que no hay una alteración real, que no hay inflamación, que no hay artritis, que no hay lupus, el tratamiento de la fibromialgia es muy complicado. De hecho, es muy difícil encontrar un tratamiento exitoso si yo creo que soy el único que puedo tratar la fibromialgia. Normalmente requerimos de un equipo de apoyo de varios profesionales que nos apoyemos para darles, digamos, obviamente soporte al paciente. Incluye nutrición, incluye terapia física, incluye psicología, algunas veces incluye psiquiatría. Es muy importante rehabilitar a esta persona y que haga ejercicio físico. Si la persona no hace ejercicio físico, no hay forma alguna de aliviar la fibromialgia. Y la parte de medicamentos, créanme que es la menos importante de todas en el manejo de esta enfermedad. Claro que hay medicinas, y las medicinas que usamos son más que todo medicinas que nosotros llamamos neuromoduladoras. Como mencionamos que una de las causas es que el umbral del dolor esté bajo, entonces usamos medicamentos que ayudan a modificar la codificación del sistema nervioso, por decirlo de alguna forma, y subir de nuevo ese umbral doloroso. Entonces, son medicinas que no son específicas para el dolor, pero que nos ayudan a modificar toda esta parte emocional, afectiva del umbral del dolor, y con eso es que manejamos el dolor. Pocas veces usamos, francamente, medicamentos analgésicos o antiinflamatorios. Cuando usted habla de ejercicio físico, ¿qué tipo de ejercicios? Importantísimo. Tienen que ser ejercicios, pero de bajo impacto, porque como mencionamos, ciertamente ellos tienen un umbral del dolor bajo. Entonces, si resulta que llegaron a mi consultorio y yo logré motivarlos mucho de que hagan ejercicio y el día siguiente salen a intentar correr 10 kilómetros, me van a odiar. Me van a odiar porque el dolor va a empeorar mucho. Claro. Entonces, se necesita ejercicios de bajo impacto y que conecten mucho la parte física con la emocional. Yoga, tai chi, pilates. La natación es extraordinaria, es probablemente el ejercicio más recomendado y sobre todo que sea en agua temperada. Perfecto, 9:29. Él es el doctor Alexis Méndez, es reumatólogo y estamos conversando con él acerca de la fibromialgia. Vamos a hablar más de esta enfermedad luego de la pausa comercial, porque justamente hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia y queremos darle mucha información para que usted tenga ahí a mano y pueda entender mucho mejor qué es lo que pasa con su cuerpo o pueda entender a ese familiar que a lo mejor está un poco incomprendido con esta enfermedad. Ya volvemos. Estamos conversando sobre fibromialgia y hay una gran cantidad de preguntas muy interesantes, algunas de ellas, doctor, y quiero que las abarquemos. Por ejemplo, esta de Karen González. Le pregunta si la fibromialgia puede ser hereditaria. Usted nos había dicho anteriormente que hay un componente ahí, ahora nos explica. O puede presentarse después de una situación donde se haya sufrido algo muy estresante y doloroso, como por ejemplo luego de un parto. Sí, hay un trastorno emocional. Cualquier situación física o emocional que haya sido traumática para la persona puede ser el punto de inicio de la fibromialgia. De hecho, hace muchísimos años, después de la Primera Guerra del Golfo Pérsico, empezaron los reportes de eso, de que los soldados regresaban de la guerra con un síndrome doloroso crónico. Entonces, sí, un parto muy doloroso, traumático, un asalto, un accidente de tránsito, cualquier situación de estas puede ser el inicio de la fibromialgia. Okay. ¿Y el componente hereditario? El componente hereditario se está estudiando y pareciera que hay incluso ya la codificación de un gen que se ha identificado, pero probablemente sea más como conductas aprendidas, igual que los temas de obesidad. Mis padres son obesos, yo voy a ser obeso. Si mis padres tienen trastornos de ansiedad o emocionales, probablemente yo también lo vaya a generar porque es como un modo de vida aprendido. Muy bien. Viviana Brenes le pregunta si un niño puede tener fibromialgia. Sí podría, pero es muy extraño, ¿verdad? Normalmente gente de edad media. Ok. Rebeca Montero, ¿es indispensable que una persona que padece fibromialgia sea remitida a la clínica del dolor? ¿Siempre se les manda allí? Normalmente, como mencionamos, el escenario ideal es un equipo multidisciplinario en donde los colegas de la clínica del dolor pueden tener participación.
Pero yo lo que quiero es aprovechar esta pregunta para insistirle a la gente que el problema de la fibromialgia no se resuelve con medicamentos. No es que me den medicamentos cada vez más fuertes, es que abordemos el problema que provocó la fibromialgia. Y probablemente sea muy importante el apoyo emocional, físico, la actividad física y todo esto. Perfecto. Hay otro video con una pregunta para usted. Muy buenos días. Saludos al doctor ahí. El dolor mío lo tengo muy fuerte en el codo de la mano derecha por un golpe. Me he hecho de 2 a 3 placas, 5 placas. Me han mandado con un internista, un médico del dolor y todo eso, y no me han hallado. El brazo yo lo estoy con un martillo, un machete, y estoy trabajando y me traquea. Me hace no sé qué será. La pregunta mía es, ¿tiene curación o es algo que voy a llevar hasta que yo ya fallezca? Gracias. Claro, igual, el dolor localizado en un solo sitio. Aprovechamos el codo. El punto fibromiálgico es a nivel del epicóndilo lateral del codo, no medial, epicóndilo lateral. Él tuvo un trauma, entonces probablemente la causa del dolor sea más de ese origen traumático. Como dice que tiene ese traqueo o crujido, es probable que más bien ya haya tenido una reducción en el grosor del cartílago. Entonces sí se le puede arreglar. Nosotros hacemos infiltraciones, aplicamos plasma, viscosuplementación, pero no parece fibromialgia. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, pero aprovecho la pregunta del señor para que nos explique cómo se trata la fibromialgia, si se cura o solamente es algo que se mantiene bajo control y la persona seguirá toda su vida siendo paciente de fibromialgia. Sí, es una enfermedad crónica y probablemente va a ser para toda la vida, con sus altibajos, días buenos, días malos. Va a depender mucho de las situaciones emocionales. Por ejemplo, con todo esto que vivimos hoy en día, todo el mundo está tenso por el COVID-19, perfectamente eso puede ser un desencadenante para que los pacientes tengan crisis de fibromialgia. Pero el tratamiento debe ir mucho de la mano de eso. Soporte emocional, soporte físico. Este paciente tiene que tener un programa de rehabilitación física que le ayude a hacer ejercicio, lo que hablábamos, ejercicios de bajo impacto, debería ser natación, y sí tiene que tomar fármacos, pero lo que nosotros no queremos es que tomen fármacos antiinflamatorios de forma crónica, sino más bien fármacos para modificar el umbral del dolor. No, y entender que aunque yo tenga los mejores fármacos a mi disposición, si no hago cambios en el estilo de vida, que es lo que usted acaba de mencionar, la enfermedad no va a ceder, ¿verdad? Esa es la clave, exactamente. Ok, vea, dice Leslie Tenorio, Randall, urgente, yo tengo los mismos síntomas del video de la señora, creo que es la primera señora. Sí. Me hicieron placas y la columna dice que está todo bien. Tengo dolor en lo que llaman la paleta, dicen que es una contractura muscular, pero se me asocia con dolor de ojo en el hombro y la cabeza, todo del mismo lado izquierdo. Y se me unió incluso el seno izquierdo con dolor. ¿Qué hago? Y pone unas caritas llorando. O sea, la verdad, sí, quiero claro, que le ayudemos. Sí, esta es la expresión de la fibromialgia. Son personas normalmente incomprendidas con dolor crónico. Al ser algo tan localizado, no necesariamente sea fibromialgia, pero evidentemente ella, con todas estas manifestaciones, debe de tener atención médica, sin duda. Yo sé que a veces es difícil porque muchos estudios van saliendo normal, pero mi consejo es pues que busque ayuda, que no se rinda, ¿verdad? Pues hasta que logre encontrar a alguien que le pueda ayudar. Roxana Guzmán dice que tiene 3 años de tomar Previctal, de 150 miligramos. Sí. Me ayuda mucho. Sin ellas me dan muchos síntomas como de gripe. Tengo 57 años, me duelen mucho las articulaciones. Si no tomo esa pastilla no logro, ¿verdad?, funcionar. ¿Debo seguirla tomando o tiene efectos secundarios? Ok, es uno de los medicamentos que mencionábamos que modifica el umbral del dolor. Sí funciona, pero no en todos los pacientes. En algunos les da muchos efectos adversos, que principalmente somnolencia, mareos. Si ella está tolerando la medicina de forma adecuada, no hay contraindicación para que la siga usando. Pero siempre mi consejo es aplique cambios en estilo de vida, lo que hemos mencionado, para que precisamente pueda ir dejando la medicina. Ok, Tita Ramírez, mi caso es un poco más complicado porque además de fibromialgia, tengo escoliosis, osteoporosis y espina bífida. El dolor es constante. Claro, ¿Qué puedo hacer en este caso? Claro, ahí es donde se unen diferentes enfermedades. Entonces, probablemente con ellas sí tengamos que dar un abordaje y un tratamiento diferente.
porque ella, además de su fibromialgia, sí tiene un trastorno de orden ya mecánico, o sea, hay un trastorno degenerativo en su sistema musculoesquelético. Ella sí requiere un tratamiento mucho más intensivo y obviamente de la mano de la parte de la fibromialgia. Doctor, ¿hay alguna forma en la que podamos prevenirla? Viviendo tranquilos, haciendo ejercicio, A veces es difícil no eso de vivir estresarnos, o sea, el estilo de vida ideal que todos deberíamos de tener, ¿verdad? Sí. Casualmente, darle importancia a las cosas que realmente son importantes. Y aparte del componente genético, ¿hay algunas otras cosas que sean factores de riesgo que hagan que algunas personas sean más propensas a sufrir? Sí, los trastornos en el sueño. Las personas que sufren insomnio crónico, no necesariamente por depresión, sino insomnio, sí se ha visto que ellos desarrollan lo que llamamos un sueño no reparador. Entonces son personas que sienten que durmieron pero no descansaron y al despertarse están cansados como si no hubieran dormido. Eso, si lo logramos hacer crónico, desarrolla fibromialgia. Entonces, por supuesto, siempre la idea es que cualquier persona que está teniendo un trastorno de insomnio busque al profesional adecuado para que corrijamos eso cuanto antes. Si una persona tiene sospecha, doctor, con esto que hemos hablado, de que a lo mejor lo suyo podría ser fibromialgia, ¿tiene que buscar directamente un especialista como usted, un reumatólogo, o usted le recomienda que vaya primero a agotar otras vías? Nosotros siempre recomendamos que el diagnóstico sea hecho por un reumatólogo, por lo que dijimos al inicio de la entrevista. Nos hemos encontrado a muchos pacientes con una supuesta fibromialgia y no era fibromialgia, era otra enfermedad. Y además que también hemos visto que muchas veces va de la mano la fibromialgia con una verdadera enfermedad reumática como lupus, artritis, etc. Entonces la recomendación, si usted cree que tiene fibromialgia, pues es mejor que la vea un reumatólogo. Si no tiene ninguna enfermedad seria, pues afortunadamente y tratamos solo su fibromialgia. Perfecto. Jorge, si tenemos el video 3, lo pasamos. No sé si estará de una vez. Bueno, quiero aprovechar, mientras tanto lo buscamos, para recordarles los números de teléfono del doctor Alexis Méndez. Son el 2100-5501, también está el 2242-3279, o también el doctor tiene disponible un WhatsApp que es el 7146-6199. Ahí están apareciendo para que los anoten o cojan el celular y le peguen un pantallazo a la cámara. Tal vez es más fácil eso que buscar el lapicero y la pregunta. Sí, claro. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Tengo 2 años de estar padeciendo de un dolor en la espalda terrible. Siento como una inflamación en los huesos, en las manos, pero no veo las manos inflamadas. Aparte que me levanto y me siento como con calentura por dentro, me tomo la temperatura y no tengo. ¿Eso podría ser fibromialgia? Sí, uno esperaría que además del dolor de la espalda, porque sí, en la espalda hay puntos dolorosos fibromiálgicos, pero uno esperaría que hayan otros puntos dolorosos porque tiene que tener 11 de los 18 puntos dolorosos. Muy bien. Doctor, gracias. Con todo gusto. Gracias por a ustedes. toda la información. No, para servirles. Perfecto. Bueno, ahí estaban ya los números de teléfono del doctor.